31 cosas de la vida del profeta Isaías. ¿Los arqueólogos ya probaron su existencia? Así murió el profeta Isaías. Nacido en tiempos tumultuosos, Isaías fue llamado a una misión divina desde una edad temprana. Sus profecías y sabiduría le otorgaron un estatus sagrado y lo convirtieron en un consejero de reyes. Pero la vida de Isaías no estuvo exenta de desafíos y riesgos. En un tiempo de agitación política y amenazas de invasión, el profeta enfrentó la hostilidad de muchos. Los textos sagrados apenas nos dan indicios de su muerte, envuelta en un velo de misterio. Hasta hace poco, la realidad de su vida misma fue cuestionada, pero diversas investigaciones apuntan a la comprobación de su existencia. En este video conoceremos la historia del profeta Isaías, su vida y muerte, pero más allá de la versión bíblica, también exploraremos qué dice la ciencia y la arqueología sobre su existencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Fue uno de los principales profetas del antiguo Israel. El nombre de Isaías significa Dios es salvación en hebreo. Fue uno de los principales profetas del antiguo reino de Israel, quien se estima que nació y vivió durante el siglo 8 a.C. En esa época los profetas eran una especie judía de oráculos, pues fungían como vías de comunicación entre los humanos y sus dioses. El profeta servía como vehículo para las palabras de la deidad, ya fuera a través de una posesión o por la aparición del profeta en una visión. Número 2. Se le considera autor de un libro bíblico. El libro de Isaías es una de las secciones proféticas más largas de la Biblia. Tiene 66 capítulos. Se cree que este libro, que ocupa la posición 23 en el Antiguo Testamento, fue escrito por el propio profeta. En este libro, a Isaías se le llama el profeta, y la visión clásica es que sus 66 capítulos fueron todos de su autoría, probablemente escritos en dos partes, entre los años 740 y 686 a.C. Número 3. Pero algunos creen que tiene varios autores. Una visión más moderna considera que la extensión del libro de Isaías y el tiempo que tomó escribirlo indican que, en realidad, tuvo varios escritores. Se cree que los capítulos del 1 al 39 sí se originaron con el profeta, con algunas intervenciones y comentarios en prosa de otros escritores, mientras que la segunda parte se habría escrito inmediatamente antes e inmediatamente después del final del exilio en Babilonia, casi 2 siglos después de la existencia de Isaías. Estos capítulos podrían haberse escrito por sucesores y discípulos profetas que seguían las enseñanzas de Isaías. Número 4. Isaías profetizó en la era de los reyes de Israel. El primer verso del libro de Isaías indica que fue profeta durante los reinados de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de la antigua Judea, iniciando a mediados del siglo 8 a.C., apenas unos años antes de la muerte de Osías. Se estima que Isaías fue profeta por unos 64 años y tuvo una relación bastante cercana con la realeza. Número 5. Tuvo familia real. De hecho, la relación entre Isaías y la realeza no era estrecha solamente por su actividad como profeta. Según la tradición, el padre de Isaías era hermano del rey Amasías, padre de Osías. Esto indica que Isaías era primo hermano del rey Osías. Número 6. Tuvo esposa e hijos. El libro de Isaías está fragmentado y sin orden cronológico, y algunos aspectos de su vida se pueden conocer también en otros libros bíblicos, como los libros de Reyes y los de Crónicas. Aunque no hay mucha información específica sobre la vida personal de Isaías, en uno de los versículos de su libro nombra a su esposa. La llama la profetisa, probablemente por ser la esposa del profeta, más que por ejercer como profeta mujer. La pareja tuvo 2 hijos, llamados Sear-Jasub y Maher-Salal-Hasbaz. Número 7. Respaldó al rey durante el sitio de Judea. En el año 722 a.C., el imperio asirio había conquistado y destruido el reino de Israel del norte. En este suceso se perdieron en la historia 10 de las 12 tribus originales de Israel. Judea, vecino del reino israelí, estaba en riesgo. 2 décadas después, en el año 701 a.C., el rey asirio envió un ejército para dominar al reino de Judea. El profeta Isaías aconsejó entonces al rey Ezequías que resistiera los ataques. Número 8. Lograron una intervención divina. De acuerdo con el segundo libro de Reyes, un ángel de Dios bajó hasta el ejército asirio y acabó con 185,000 soldados en una sola noche.
La defensa del ángel impresionó tanto al imperio asirio que se retiraron. El rey Ezequías terminó su reinado tranquilo y en paz. Se cree que Isaías vivió hasta el final de este reinado. Número 9. Pero eventualmente el reino cayó. Sin embargo, pese a la intervención divina, eventualmente Judea cayó, fue conquistada y destruida por el imperio neobabilónico. Las nuevas autoridades imperiales enviaron a los sacerdotes judíos, escribanos y aristócratas de Judea a la capital del imperio, Babilonia. Este periodo se conoce como el exilio en Babilonia. Número 10. Llamó a su propio Mesías. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y creó el imperio persa, los judíos en Babilonia recibieron autorización para regresar a Jerusalén y reconstruir su ciudad y el templo. En este sentido, Isaías se refería a Ciro como el Mesías, que significa el ungido, por su rol en la restauración de Israel que se había profetizado. Número 11. La profecía del arco narrativo de Jesucristo. Uno de los aspectos más curiosos del libro de Isaías es que es la sección que ofrece una visión profética más completa sobre Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Esto incluye desde la Anunciación, el nacimiento de una virgen, su muerte como sacrificio y su retorno para reclamar el reino de Dios. Por esto se considera que el libro de Isaías es un testimonio de la esperanza en el Señor, quien salva a los humanos de sí mismos. Número 12. Isaías criticó los pecados de Israel. Como todos los profetas del Antiguo Testamento, uno de los temas más relevantes del libro de Isaías es la condena a los pecados del pueblo de Israel, su decisión de ignorar a Dios y sus mandamientos de justicia social. Número 13. Su libro habla de la ira de Dios. Y lo hace expresamente. Si bien durante buena parte del Antiguo Testamento se habla del Dios vengativo y castigador, el libro de Isaías es uno de los pocos que expresa literalmente esta parte de Dios. En Isaías 9:19 se expresa literalmente la ira de Dios. Por la ira del Dios de los ejércitos se oscurecerá la tierra, y el pueblo será como pasto del fuego. Número 14. También incluía un mensaje de esperanza. El libro de Isaías incluye un mensaje de esperanza en el futuro del pueblo judío, que se repite en varios de los libros de los profetas de la Biblia. Dice que con el tiempo las tribus de Israel serían reunificadas y enviadas de regreso a Sión, la tierra prometida. Número 15. La ascensión de Isaías. La historia de Isaías también se cuenta en la Ascensión de Isaías, un texto judeo-cristiano que se habría escrito entre los años 70 y 175 después de Cristo. Muchos académicos creen que se trata de una compilación de diferentes escritos completados por un escribano cristiano desconocido, quien aseguraba ser el profeta Isaías. Los especialistas consideran que este libro es obra de una sola persona, que pudo usar fuentes diversas para escribir su relato. Número 16. Huyó al desierto. La primera sección de la Ascensión de Isaías cuenta el martirio del profeta, siguiendo los hechos narrados en el capítulo 21 del segundo libro de Reyes de la Biblia. De acuerdo con el relato, Isaías advirtió al rey Ezequías que su sucesor al trono, su hijo Manasés, no seguiría el camino de su padre. Al ascender Manasés al trono, sus acciones demuestran la veracidad de la profecía de Isaías. Junto a otros profetas, Isaías huye al desierto. Número 17. El martirio del profeta. Durante su periplo por el desierto, un demonio llamado Belial inspira a un falso profeta para acusar a Isaías de traición. El rey Manasés declaró entonces culpable al profeta. La condena fue la muerte. El profeta que acusó a Isaías fue quien dirigió la ejecución. Número 18. Se dice que era más evangelista que profeta. San Jerónimo, a quien se atribuye la traducción de la Biblia al latín, afirmaba que Isaías era más evangelista que profeta, porque describió todos los misterios de la iglesia de una forma tan vívida que uno no pensaría que está adivinando el futuro, sino componiendo una historia de eventos pasados. Número 19. Su día se conmemora en mayo. En esa misma fecha se encuentra Isaías en el Martirologio Romano, el catálogo de santos y mártires católicos. Número 20. El libro del Mormón y las profecías de Isaías. El libro del Mormón, texto que guía a la Iglesia Evangélica de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cita a Jesucristo diciendo que las palabras de Isaías eran grandiosas y que todo lo que había profetizado se cumpliría. Número 21. Aparece en fuentes islámicas. Si bien el nombre de Isaías no se nombra en el Corán ni en el Hadís islámico, sí aparece frecuentemente como un profeta en algunos de los textos musulmanes. Número 22. Un profeta del Islam. Algunos académicos islámicos consideran que Isaías no solo fue profeta de Cristo, sino que también previó la llegada de Mahoma, el principal profeta del Islam. Número 23. Un martirio cruel.
La narrativa del Islam afirma que después de la muerte del rey Ezequías, Isaías pidió al pueblo de Israel que no olvidaran a Dios y dejaran el pecado y la desobediencia. Así, la tradición musulmana indica que estas actitudes de Isaías provocaron la furia de los israelíes, que no cumplían normativas. De acuerdo con esta versión, el profeta fue martirizado por los israelíes, cortándolo en dos. Número 24. Isaías cumplió una misión divina. De acuerdo con la literatura rabínica, Isaías recibió su misión como profeta del propio Dios. Según una de las interpretaciones judías, Isaías estaba caminando en su estudio cuando escuchó a Dios preguntar a quién debería enviar al pueblo de Israel. Isaías, de acuerdo con la historia, se ofreció y pidió a Dios que lo enviara a cumplir su misión. Entonces, Dios le habría advertido: mis hijos son problemáticos y sensibles. Si estáis dispuestos a que os insulten, incluso a que os peguen, podéis aceptar mi mensaje. Si no, es mejor que renuncie. Isaías aceptó la misión y se le considera uno de los profetas más defensores de Israel, siempre pidiendo perdón por los pecados del país y defendiendo su integridad. Número 25. La versión de su muerte en el Talmud. En el Talmud, el principal libro del judaísmo, se relata que un rabino encontró en Jerusalén el relato de que el rey Manasés de Judea fue quien asesinó a Isaías, pero de otra manera. De acuerdo con esta versión, el rey Manasés cuestionó a Isaías por sus contradicciones. Por ejemplo, afirmó que Moisés dijo que ningún hombre podría vivir después de ver a Dios, mientras que Isaías afirmaba haber visto a Dios y aún seguía vivo. Isaías pensó: sé que no aceptará mis explicaciones, ¿por qué debo aumentar su culpa? Entonces abrió un cedro e Isaías desapareció dentro de él. El rey Manasés ordenó cortar el cedro, y cuando la sierra llegó a la altura de su boca, Isaías murió. Número 26. Una curiosidad familiar. Curiosamente, de acuerdo con la literatura rabínica, el profeta Isaías sería el abuelo materno del rey Manasés de Judea, lo cual hace aún más personal e irónica su ejecución. Número 27. El reto de probar la historia bíblica. Más allá de ser un importante libro simbólico y religioso, la Biblia es también una increíble recopilación de historias fantásticas e increíbles. Por siglos se ha intentado encontrar pruebas para confirmar estos relatos religiosos, la existencia de diversos personajes, incluyendo reyes míticos como David y Salomón, profetas como Isaías y, por supuesto, el propio Jesucristo. Pero comprobar estas historias es realmente complejo, pues han pasado ya milenios desde sus periodos, las excavaciones son costosas y la posibilidad de hallar restos en buen estado y después poder relacionarlos entre sí es mucho más complejo. Pero recientemente un hallazgo ha sorprendido a quienes intentan confirmar la existencia del profeta Isaías. Número 28. Un hallazgo en Jerusalén. En el año 2009, una excavación en Jerusalén permitió el hallazgo de un antiguo sello de arcilla grabado con un nombre. El arqueólogo Ilat Mazar, quien publicó el descubrimiento, explicó que se trató de una pieza de media pulgada de tamaño, que tendría inscrito el nombre de Isaías en hebreo antiguo en uno de sus lados. Número 29. Las dudas sobre la pieza. Por los restos, los especialistas notaron que después del nombre de Isaías, el sello debía tener otra palabra, pero la pieza está dañada en esa parte. Como está partido el sello, se cree que la lectura sobre su significado está incompleta. Sin embargo, señaló que lo último que se lee en el sello después del nombre de Isaías es el inicio de otra palabra. Se cree que podría significar profeta, lo cual confirmaría que el sello pertenecía a Isaías. Número 30. Fue encontrado cerca de los restos del rey Ezequías. La excavación que dio lugar al hallazgo del sello se hizo cerca de la pared sur en el monte del Templo de Jerusalén. Si bien no se ha podido comprobar la propiedad del sello, el contexto en que fue encontrado también se suma a esta hipótesis. Y es que en el año 2015 se anunció el hallazgo de otra bula en las excavaciones, donde encontraron el sello personal del rey Ezequías de Judea. De acuerdo con el anuncio oficial, el sello del antiguo monarca se encontró a solo 3 metros del sitio donde hallaron el posible sello de Isaías. Dada la relación entre el rey Ezequías y el profeta, su cercanía y la de los sellos encontrados son más las evidencias que alimentan la hipótesis del sello de Isaías. Número 31. Un testimonio histórico único. Se estima que el sello tiene una antigüedad de alrededor de 2700 años. Si se confirmara su validez, sería la primera referencia conocida sobre el profeta Isaías fuera de la Biblia, un hallazgo de una importancia que se pierde de vista. Las excavaciones arqueológicas son siempre eventos cargados políticamente, pues los hallazgos se pueden usar y se usan con motivos religiosos que a su vez se unen con intereses ideológicos.
Sin embargo, no se puede negar que sin importar la religión que se practique, encontrar y confirmar la existencia de un personaje bíblico, especialmente de un profeta, sería un hallazgo impresionante para la historia de la civilización occidental. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 curiosidades sobre la vida del profeta Isaías y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.